Gracias por seguir con nosotros. Uno de los proyectos aprobados en el último pleno es el referido al cambio climático, y es que se busca mitigar los efectos del calentamiento global que castiga el planeta. Volvemos con una entrevista después de Berlín. El planeta está sufriendo cambios impredecibles. Cada vez se observan fenómenos con magnitudes inesperadas. Todo esto es producto del cambio climático generado por la contaminación. China, Estados Unidos, Unión Europea, la India y Rusia son las 5 potencias que más gases contaminantes generan. En el mundo existen más de 7.000 millones de personas que consumen más sin preocuparse por el medio ambiente. Esto es la Patagonia hace 75 años y el mismo glaciar en la actualidad. Este es el monte Kilimanjaro hace 30 años y dentro de poco no quedará nada. Esto es lo que ocurre en el mundo. Pero ¿qué sucede en el Perú? Nuestro país ha perdido el 57% de sus glaciares. En los últimos 54 años, la cobertura glaciar se redujo de 1.032 kilómetros cuadrados a menos de la mitad, debido al aumento de la temperatura. Los glaciares son como los reservorios de agua en la época de sequía. Poquito a poquito se van derritiendo y aquellas cuencas que dependen de ellos tenían agua constantemente. Sin glaciares no va a haber agua en ese momento. Los incendios forestales también son producto del cambio climático. Los árboles absorben los gases. Sin embargo, la Amazonía peruana en los últimos 15 años perdió 2 millones de hectáreas de bosques. Estas cifras siguen en aumento porque anualmente se deforesta 121.000 hectáreas. Bueno, una luz pues en medio de este apagón político que estamos viviendo. El Congreso se ha puesto de acuerdo para aprobar esta ley de cambio climático, ¿no? Esta ley marco de cambio climático. Y para comentarla se encuentra con nosotros Iris Olivera, coordinadora del programa del cambio climático y bosque de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Iris? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Saludos a los televidentes. Y bueno, estamos contentos y agradecemos esta iniciativa que en realidad surgió desde sociedad civil hace más de 4 años, ¿no? Y que ahora se ha puesto la camiseta, tanto el Congreso como los sectores. También saludamos al sector ambiente, que hicieron también su propuesta al respecto, ¿no? Las principales características de la ley, ¿cuáles son? En principio, esto ayuda a organizarnos. Organizamos la casa. Con eso nos estructuramos mejor para saber qué funciones, qué roles vamos a tener frente al cambio climático. En realidad, pues lo podemos ver, por ejemplo, con el fenómeno del Niño del año pasado, ¿no? Donde hemos tenido muchos damnificados y que han habido iniciativas muy dispersas. Lo que queremos ahora y lo que se ha planteado y aprobado en esta norma es la forma de organizarnos para estar preparados a los efectos adversos del cambio climático directamente y además para los procesos de mitigación. ¿Cómo aterriza esto? ¿Cómo la ciudadanía debe enterarse? ¿Cuál es el papel de sus autoridades? ¿Cómo esto se va a organizar? Efectivamente. La norma genera una comisión de alto nivel para generar medidas inmediatas para el cambio climático, además de atender a la Comisión Nacional de Cambio Climático que ya existía. Entonces, esta comisión de alto nivel que está insertada en la presidencia del Consejo de Ministros le da un carácter ejecutivo también para poder establecer las acciones más inmediatas. Ahora, lo que nos falta es que tenemos 120 días para una reglamentación. Entonces, no esperemos más, continuemos. El otro aspecto importante también es que genera vinculación de los instrumentos de cambio climático. El sector ambiente ya tiene instrumentos de análisis de gestión integral de cambio climático. La idea ahora es que se pueden utilizar de manera vinculante. Entonces, o sea, esto es data que se tiene, que se pueda realmente exacto. Ya tenemos una estrategia nacional de cambio climático vinculada a bosques. El problema es que no era vinculante. Ahora lo tienen que utilizar. Otro aspecto muy importante para el tema de inversiones es que tenemos que incorporar un análisis de riesgo y vulnerabilidad. Con el fenómeno del Niño muchos puentes se han caído y ahora para poder asegurar que estas inversiones sean sostenibles en el tiempo tenemos que incorporar esta información. Entonces, o sea, es decir, por dónde va a pasar la obra, qué tipo de impacto va a tener, si está en una zona vulnerable. Exacto, incorporar esta variable y además
qué medidas al respecto se van a tener. Entonces, no decir, no era previsto. El cambio climático ya lo estamos viviendo, nuestra población vive los efectos del cambio climático. Recordemos con el fenómeno del Niño que tuvimos más de 38.000 damnificados, muchas pérdidas económicas. Entonces, saludamos esta iniciativa y la vamos a hacer seguimiento desde la sociedad civil en la implementación con su reglamentación. Cuéntenos, por favor, de la manera más breve y directa, cuáles serán los aspectos claves que se van a tener que desarrollar en este reglamento. ¿Dónde puede haber errores? ¿Dónde puede haber lobbies de repente que habrá que mirar con cuidado? Primero, en la comisión de alto nivel, ¿no? En la comisión de alto nivel menciona que tiene que ser creada, ¿no?, por una norma. Ahora tenemos que estar detrás de esta para poder ver que todos los sectores puedan participar, no solamente los sectores del Estado, también la sociedad civil. Y en la Comisión Nacional de Cambio Climático, para que éstas puedan dar aportes técnicos a esta comisión de alto nivel. Y de todas maneras en la reglamentación, porque recordemos que esta norma genera el marco más general, cuáles son las funciones más generales, pero en la reglamentación vamos a poner los primeros puntos o los primeros hitos para poder organizarnos más adelante. Esto está relacionado con los acuerdos de París. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Cómo así? En los acuerdos de París para este año es o sea, en lo que respecta al Perú, exacto, ¿no? Un país como el Perú. El Perú, su principal causa de la deforestación es la principal causa de emisiones. Entonces, lamentablemente, por eso sufrimos también en la Amazonía, y el Perú tiene que dar ahora sus aportes, ¿no?, de cómo va a reducir esta deforestación ilegal, y estas emisiones directamente. Entonces, estamos ante los ojos del mundo, pero también ante los ojos del país, con una gran responsabilidad, ¿no?, directamente, con el caso de la digamos adaptación. del tema de la adaptación que tiene que ver con el deshielo de los glaciares, que es prácticamente pues indetenible en lo que nos toca a nosotros y hay que adaptarse. ¿Cómo nos vamos a preparar directamente, ¿no? Iris Olivera, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la Asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Gracias por compartir con nosotros esta solitaria, casi buena noticia que florece así como, ¿no?, como un girasol, ¿no?, en medio de este desierto, lamentablemente, que tenemos que enfrentar por estos días. Gracias. Pero tenemos que luchar para hacer el seguimiento y que se implemente esta norma también. Porque eso, por supuesto, sigue más allá de la coyuntura difícil política. Gracias, Iris, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Me ha encantado ingresar a sus hogares esta semana con Cara a Cara. Esperemos, pues, de alguna manera que la próxima semana, que es clave, fundamental, grave para el destino de nuestro país, se resuelva finalmente de la mejor manera para el Perú. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós.